De lo que ha pasado por estos días, porque hemos visto que ha aumentado la movilidad, que tenemos una región metropolitana que se ha desconfinado casi al 100%, en el 97% en realidad, y se ha notado mayor tiempo en los viajes y también más afluencia de gente, por ejemplo, en el transporte público. Eso sí, un 24% menos de movilidad si se compara con los índices prepandemia. Vamos a conversar con Carlos Melo, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, sobre lo que ha ocurrido sobre todo en estos últimos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, a ver, ¿cómo has observado tú el desconfinamiento y el funcionamiento, por ejemplo, de una ciudad, de una metrópoli tan grande como esta región, con un 97% de gente que ya tiene permiso, autorización para poder moverse? Solo Renca y Paine siguen en cuarentena, el resto ya está en alguna fase de desconfinamiento. Mira, efectivamente, el desconfinamiento progresivo de las comunas de la región metropolitana sin duda ha traído como consecuencia un aumento de la movilidad. En eso creo que cualquier persona puede darse cuenta de que eso es una realidad. Sin embargo, la movilidad que tenemos hoy es un comportamiento distinto al que veíamos antes, y por eso este análisis o esta comparación respecto a marzo pierde un poco sentido, porque la gente hoy día se está comportando de forma distinta. Algunos ejemplos que pueden ser bien claros es, por ejemplo, la inexistencia casi hoy de un horario de punta mañana en el transporte privado como había antes. Antes, entre 7:30 y 8:30, la congestión era el momento más conflictivo para la ciudad, y hoy día esa punta mañana casi no existe. Sin embargo, por ejemplo, en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se produce una hora punta mucho más marcada que la que había antes y mucho más temprano. Entonces, hay ciertos cambios en el comportamiento de las personas que se explican porque las comunas salen de desconfinamiento, hay un porcentaje importante de gente que vuelve a trabajar, pero también hay ciertas situaciones que se mantienen. No hay escolares, los universitarios en su gran mayoría no han vuelto a retomar sus actividades, y hay muchas personas que siguen trabajando a distancia desde sus casas, y eso obviamente tiene impactos en los patrones y en la distribución de los viajes a lo largo del día. Claro, me imagino que eso explica esto de que la autoridad diga que hay un 24% menos de movilidad, pese a que ya casi el 100% queda en alguna fase de desconfinamiento y que no estemos en los índices que teníamos en marzo, por ejemplo. Exactamente. La gran explicación para esa diferencia hoy día se da fundamentalmente por los viajes de estudio. ¿Ya? Los universitarios, por ejemplo, son una proporción de alrededor del 20% de los viajes en transporte público. Entonces, al sacar a esa masa de usuarios del servicio de transporte público, inmediatamente los viajes se reducen en esa proporción. La otra explicación importante es que hay empresas que todavía mantienen la modalidad de teletrabajo, y creo que ese aspecto es crucial para proyectar el comportamiento del sistema hacia adelante. Si las empresas siguen dando facilidades a los trabajadores, siguen generando flexibilidad en los horarios de entrada, y en la gente que pueda se mantiene en modo teletrabajo, el sistema debiese comportarse como hemos visto esta semana con ya el desconfinamiento de comunas grandes como Puente Alto. Si es que eso cambia, y la mayoría de las empresas opta por hacer que sus trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente, sin duda nos vamos a enfrentar a un escenario muy distinto, que es mucho más parecido a lo que teníamos en marzo o en años anteriores. ¿Y para qué decir si es que se retorna a clases, si es que eso llegara a ser así? No tenemos todavía un retorno masivo a clases, pero ya hay algunos colegios que lo están solicitando. Mañana ya en Pirque parten algunos colegios, tenemos 4 el 5 de octubre en la comuna de Vitacura, y a nivel país van a ser aproximadamente 60 y un poquitito más los que van a quedar operativos, un universo bien bajito. Pero lo que a mí me preocupa, o mientras te escucho lo que me pregunto, es qué pasa si no sigue siendo esta la tónica, si es que la gente tuviera que volver, si es que no sigue tanto el teletrabajo, porque durante pandemia se trabajó prácticamente con la misma dotación, los mismos buses, el mismo metro, para un número mucho menor de gente, y así todo ya veíamos que la gente iba apretada y muy junta y no podía mantener la distancia social. ¿Qué va a pasar entonces si no se robustece el sistema público y, por ejemplo, las empresas empiezan a exigir que la gente vuelva? Ahí aumenta el riesgo, me imagino. Mira, hay dos condiciones que son bien importantes de analizar. Por un lado es el cambio de comportamiento de ciertos grupos de personas. ¿Ya? Los números ya muestran que existe una proporción no menor de usuarios del transporte público que si tiene alternativas de dejarlo, lo ha dejado. Ya la recuperación, por ejemplo, en viajes de transporte público de las validaciones ha sido mucho menor a la recuperación de flujos de autos. Y eso da cuenta de que muchas personas que usaban el transporte público
que han vuelto a retomar sus viajes o sus actividades, no lo están haciendo en transporte público, sino que optan o por el auto o por otras alternativas de transporte activo, como puede ser caminata en algunos casos donde los viajes sean de corta distancia o bicicleta. Entonces, el cómo esa tendencia se mantenga es crucial. Y el otro punto que es relevante, efectivamente, como tú muy bien lo planteas, es qué posibilidades tenemos de aumentar la capacidad del transporte público. La verdad que respecto al número de buses o al número de trenes, esa restricción, esa capacidad es muy limitada porque finalmente agregar nuevos buses al sistema o traer nuevos trenes al sistema es un proceso que toma años en general. Entonces, por ese lado no vamos a tener soluciones en el corto plazo. Donde sí podrían darse algún tipo de oportunidades es en tratar de mejorar la condición de operación de los buses. Y por eso creo que es positivo que se trabaje, por ejemplo, en un plan de nuevas pistas solo bus, que algunas personas se han dado cuenta, en algunas comunas se han implementado nuevas pistas solo bus que permiten aumentar la velocidad de los buses y con eso aumenta la capacidad. Pero el impacto que eso tiene es un impacto acotado. Tú con eso puedes aumentar la capacidad un 10% del transporte público. Si queremos mantener la distancia social, necesitaríamos aumentar la capacidad en un porcentaje mucho mayor a ese. Entonces, si toda la gente volviese a comportarse como nos comportábamos en marzo, en los mismos horarios que teníamos en marzo, sencillamente sería imposible mantener la distancia social en el transporte público y veríamos episodios de hacinamiento muy parecidos a los que teníamos, a los que históricamente hemos tenido en Santiago. Entonces, lo fundamental, creo yo, es intentar mantener estas medidas de flexibilidad, intentar mantener esta gestión de la demanda, el tratar de no juntarnos todos a la misma hora usando el sistema de transporte para que así no se produzca una presión sobre el mismo y no se produzcan estos episodios de hacinamiento, que es lo que todos queremos evitar. Sí, yo me imagino que aporta eso el que hoy día, por ejemplo, se pida que las empresas escalonen sus horarios de entrada o que haya rubros que adelanten, como la construcción, su hora de entrada versus otros que la retrasen, para que no ande todo el mundo a la misma hora circulando. Pero lo que también se ha constatado es que la vuelta a casa, Carlos, no pareciera tener esa misma progresión o esa escalada de horarios y es mucho más recargada. La gente vuelve efectivamente más junta, lo que no se ha dado tanto durante la mañana. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, efectivamente, como tú señalas, se ha producido ese fenómeno de que la punta es mucho más marcada en la tarde que en la mañana y además es más temprano de lo que históricamente era. Claro. Las personas están volviendo casi todas, entre 5 y 6 es el periodo punta en estos momentos. Yo creo que algo que podría ser un aporte es aumentar o seguir en este camino de aumentar la extensión de la operación del sistema de transporte público y también evaluar seriamente la condición del toque de queda. Porque si bien no toda la gente se mueve en el horario del toque de queda, el toque de queda impone restricciones operacionales sobre el transporte público. Los buses tienen que estar guardados a esa hora. Entonces, mientras exista una condición de toque de queda, el sistema también se ve restringido en sus horarios de operación y eso obviamente estimula a que las empresas le digan a la gente, ok, váyanse todos un poco más temprano de lo que habitualmente se hacía. Ahora, Creo que ahí hay un aspecto... el toque de queda se ha ido atrasando. Hoy día está bastante más atrasado, desde las 11 de la noche, pero tú dices que todavía tiene una presión hacia arriba de decirle a la gente, bueno, váyase máximo 8 de la noche porque después salimos de operación, me refiero al transporte público, y ya no lo vamos a poder transportar. Claro, porque finalmente si a las 11 de la noche los buses ya tienen que estar guardados, eso implica que desde las 8 o 9 empieza progresivamente una disminución importante en la oferta. Y si hay una disminución importante en la oferta, obviamente la gente reacciona con cierto temor a tener que ir más apretado, a tener que esperar más y adelanta su horario de regreso. Entonces, al final ahí hay un efecto en cadena que produce que finalmente se esté generando esta concentración en torno a las 5 y 6 de la tarde, que yo creo que una liberación de cierta forma del toque de queda permitiría operar de mejor forma y mantener un servicio con mayor capacidad hasta un horario más tarde y con eso la gente podría moverse también un poco más tarde de regreso a sus casas y no juntarnos todos a las 5 o 6 de la tarde. Carlos, aquí la estrategia está siendo el poder vivir con el virus. El virus se va a quedar hasta que por lo menos haya una vacuna y gran parte de la población esté vacunada además, o sea, falta harto. La pregunta es si tú ves que se han tomado todas las medidas posibles para que esa convivencia con el virus sea lo más baja posible, entendiendo que es muy difícil, por lo que tú me dices y todos los pies forzados que hay, que en el transporte público, por ejemplo, se llegue a un nivel 0 o muy bajo de riesgo. Hay un riesgo ahí bastante alto.
¿Tú crees que se ha hecho todo lo posible? ¿Tú evalúas bien cómo ha funcionado la autoridad en esta materia o extrañas alguna política para bajar todo lo que se pueda al máximo el riesgo en el transporte público? Mira, yo creo que hay un diseño muy bien intencionado y correcto respecto a la naturaleza de las medidas, donde sí creo que hay un cierto déficit es en los tiempos, por un lado, de ejecución de las medidas y por otro lado en la cobertura geográfica. Eh, las medidas que se han implementado desde la autoridad fundamentalmente han pasado por estos planes de nuevas pistas solo bus o de convertir espacios para que los peatones, para que la espera en el transporte público o para que las bicicletas puedan moverse de forma más segura. Eh, y esos planes en general no han avanzado en su ejecución todo lo rápido que se necesita si es que la actividad se retoma en las próximas semanas. Creo que ahí hay un tema importante por trabajar, el tratar de acelerar los tiempos de ejecución de esos planes. Y lo otro que es relevante es dónde se están ejecutando esas obras. Tú ves que hay una concentración en ciertos municipios que tienen los recursos para ejecutar esas obras, municipios como Santiago, como Las Condes, lo han hecho bastante bien apoyados por el ministerio, pero hay otros municipios donde por la situación económica del municipio no tienen la capacidad de solos generar esas obras y ahí la ayuda del gobierno central no ha sido, creo yo, todo lo fuerte que debería haber sido. O sea, por ejemplo, si tú ves proyectos de este tipo en comunas como Puente Alto, no hay. Y son las comunas donde vive más gente. Entonces, creo que ahí hay un acento que poner, lo mismo que en regiones. En regiones, si tú comparas la cantidad de proyectos que se están ejecutando en Santiago versus lo que se ejecuta en grandes ciudades como el Gran Concepción o el Gran Valparaíso, hay una asimetría bien importante. Entonces creo que el acento hoy día, las medidas son medidas que van en el sentido correcto, que es lo que en todo el mundo se está haciendo, pero creo que falta mejorar la cobertura geográfica y no quedarnos tanto en esta mirada central de las típicas comunas que siempre salen con este tipo de proyectos. Es interesante lo que dices, porque en los últimos días se ha discutido sobre la relación entre la mortalidad del COVID y la pobreza, pero también uno podría preguntarse la relación de los contagios por COVID y, no sé si la pobreza, pero sí los lugares más vulnerables, donde no está el mejor estándar, donde no están las condiciones del sector oriente de la capital. Hay una desigualdad también ahí que tú esbozas, se traspasa al transporte público y podríamos pensar que las comunas con menos recursos tienen a las personas más expuestas a los contagios. No sé si tú concuerdas con esa mirada. Yo concuerdo con que finalmente no hay una visión de ciudad para los proyectos y esta mayor fragilidad que presentan ciertas comunas tiene una bajada en los proyectos que podrían ayudar a que su sistema de transporte fuera menos riesgoso. Finalmente, como te decía antes, comunas como La Pintana, comunas como Puente Alto, comunas como La Florida, tienen una proporción que concentran a una gran cantidad de población. Maipú tienen una proporción súper pequeña de proyectos, por ejemplo, de ciclovías de emergencia, de pistas solo bus, y por lo tanto quedan en una sensación mucho peor que las que se ven en comunas del sector oriente, donde los propios municipios tienen la capacidad de sacar adelante los proyectos. Entonces creo que ahí finalmente esta desigualdad urbana tiene un reflejo en esto de tener un sistema de transporte más seguro para los habitantes de esa comuna. Sí, Y eso también, además, se traspasa a regiones. Eso es súper importante. En regiones absolutamente. también está pasando lo mismo. Y eso me hace pensar también que este es uno de los muchos desafíos tal vez que deja la pandemia para cuando ya no estemos en esta situación. O sea, hay aprendizajes también en una serie de áreas y de aspectos, pero también en materia de transporte, de cómo hacemos ciudad, ya lo veníamos discutiendo antes y otra vez, como ha pasado en varios temas, la pandemia ha agudizado estas diferencias y nos da también cuenta de lo poco orgánica que es nuestra ciudad, porque probablemente también en esas comunas vive gente que tiene que hacer larguísimos desplazamientos, donde yo no sé, por ejemplo, si la ciclovía efectivamente les va a servir si solo es un tramo, o si efectivamente un tramo de pista solo bus va a servir porque los viajes son muy largos. Me imagino que todo eso son aspectos que habrá que mejorar de manera estructural en el futuro. Absolutamente. Finalmente, esta crisis ha venido a constatar una vez más un tema en el que en el área de transporte existe un acuerdo bastante transversal entre los especialistas y que es que la gobernanza que tenemos del sistema de transporte, donde hay un ministerio nacional y después hay ciertas atribuciones en comunas, pero que esas comunas interactúan en un ente que se llama ciudad, no da el ancho para poder lidiar con estos problemas porque como tú muy bien dices,
Cuando la gente se mueve en la ciudad, no se mueve saltando de comuna en comuna, sino que se mueve en viajes que cruzan esas comunas y por lo tanto la gobernanza de ese sistema debiese ser una gobernanza para la ciudad, no para cada comuna diferente, porque eso genera estas desigualdades que hacíamos referencia recién. Bien, pues Carlos Melo, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros para analizar también lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Gracias, que te vaya muy bien.